Cosas del directo. Entonces vamos a hacer algo, Sí, no, vamos señores. no vamos a repetir todo, pero sí un poco el background suyo, que ese es muy importante. Claro, para conectar con lo que estábamos hablando, como estaba comentando, yo lo que hago es trabajar lo que es el cine, el cómic, el videojuego, como maneras alternativas en la educación. Yo hago trabajo rural y una de las cosas que tenemos, pues, una problemática a nivel rural es que no llega todo. Nosotros estamos pues, viviendo en pleno centro de Pereira, nosotros tenemos la oportunidad de tener todo. De que nos llegue el cine, lo tengamos a par de cuadras, de que ir a comprar un videojuego, y a nivel rural se pierde mucho esto. Entonces, primero es acercarle todas estas características, estos pasatiempos a los chicos y sacarles un provecho a nivel de educación. Por ejemplo, los juegos tienen un gran componente histórico, narrativo, artístico. El cine, cuando uno le lleva a un niño rural el cine, tiene la posibilidad de mostrarle lugares que nunca han visto, ¿no?, hasta el momento. Como decirles, ven chicos, vamos a una película japonesa, cómo son los paisajes japoneses, cómo es la cultura, cómo se ve la comida. Entonces nos da como ese poquito de, no sé, información que de pronto no tenemos tan a la mano, y más que todo para ellos que no han tenido la oportunidad de hacer esos viajes por ahora. Yo espero que todos los niños conozcan el mundo en algún momento, pero en este momento el cine es esa puerta tan bacana a todo eso. Es esa puerta a, Sí. a esos lugares y a esas culturas. Fernando, una pregunta. ¿Has tenido la oportunidad en algún momento de enseñar a grupos de chicos de ciudad y también rural? Sí, en este momento tengo un grupo aquí en la ciudad de Pereira, que es un grupo de juegos de rol, que justamente por ahí vi uno de ellos. Esos son jueguitos que hacemos también de interpretaciones, más o menos como un tipo de teatro, donde cada chico crea un personaje y uno le narra una historia inventada. Y yo va puedo tomando participar opciones. con los Eso chicos. es súper chévere. Cuando quieran podemos armar una para que lo conozcamos, porque los juegos de rol son muy entretenidos. Excelente. Y eso también es algo que nace pues en Estados Unidos, en los años 40, 80, ha evolucionado, pero pues que aquí en Colombia no ha tenido tanta fuerza, y más aquí en la ciudad de Pereira. Y ya a nivel rural pues también lo hemos trabajado. Sino que, pues, como le digo, el cine, trabajarlo acá no es igual porque pues, los chicos tienen la posibilidad de Lo tienen más recibirlo. próximo. Sí, claro, es mucho más fácil para ellos. La pregunta era, ¿hay alguna diferencia entre los grupos? Algo que no te... O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención de las diferencias que hay? Yo digo que, pues, la inocencia. La inocencia. La inocencia. Cuando uno trabaja a nivel rural, hay veces que le dicen, no, es que ese chico es muy desobediente, es muy malo. Y pues comparar ese nivel de maldad que puede tener un niño rural versus uno de la ciudad, como no, me escondió la cartuchera, me puso el lápiz por allá muy alto, ay, qué malo ese niño. Y uno es como, qué lindo es, porque pues obviamente pues la ciudad con tanta información, estamos permeados de tantas cosas, cuando uno habla pues de pronto de la desobediencia, el conocimiento, es diferente. Y lo otro es también la sobreoferta. Es más difícil que un chico de ciudad se te concentre, porque ellos tienen muchas posibilidades de, vamos a ir a jugar fútbol, vamos a ir a cine, vamos a teatro, vamos a correr, vamos a ir a tomar, vamos a hacer cualquier cosa. A nivel rural ellos son mucho más receptivos a la información, porque de nuevo no tienen todas esas posibilidades. Ellos son el colegio, la casita, los oficios, el trabajo, porque lastimosamente los niños en campo a veces les toca trabajar desde muy temprana edad. Entonces cuando uno les ofrece algo diferente, son muy receptivos, y eso es una de las diferencias más grandes. Debe ser muy gratificante, ¿no? Súper chévere, es muy bonito la verdad. Entonces, para conectar con la pregunta del tema del audio es... utilizas, bueno, el cine de a título personal, te gusta, te fascina, Sí. y en un momento empiezas a utilizarlo como herramienta educativa. ¿Cuándo surge esa unión de que te gusta y utilizarlo como herramienta? Claro, mira, nosotros arrancamos fue cuando surgió la idea de generar la promoción de lectura. Estamos mirando pues en diferentes municipios cómo hacer para incentivar jóvenes, niños, a acercarse a la lectura. Más que todo, cuando uno llega a la etapa de la adolescencia, se aleja mucho de los libros, de la lectura, lo que es tradicional, porque a un niño pequeño tú le das cuentos infantiles, te los lees, ellos lo reciben muy bien. Pero obviamente llegas 15, 20 años, se pierde un poquito ese gusto. Entonces toca buscar formas diferentes de llevar la lectura, y hay que adaptarse también a lo que son las modernidades que tenemos con el cine, con los videojuegos. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es hacer cineforos en pueblitos, donde llevamos películas, pero en el audio original. Lo que siempre intento es que tenga la película en inglés subtitulada, que generalmente los niños se enojan, o los jóvenes dicen, no, es que eso no se puede usted leer y ver la película. Audio original es que si la película es francesa, en francés. Yo Exacto. no Con puedo subtítulos leer y en ver la español. película. No, hay que ponerlo a hacer el ejercicio también. Va a Sí, tocar. porque No, es no. muy chévere. Vamos a ver, por ejemplo, el anime, que es algo que es tan potente hoy en día. Es Bueno, en japonés. ese sí me esfuerzo un poquito. ¿Ese sí se esfuerza más? Un poquito, sí. Hay que hacerlo porque es muy chévere. Y uno también genera pues una velocidad. Entonces ya cuando el niño se ve 5, 6 capítulos, se ve 2 películas, ya va leyendo más rápido, va generando una lectura mucho más chévere. Entonces ya uno que dice, hey, antes el niño no leía un libro y ahora se puede sentar 2 horas a ver una película y está leyendo. Está leyendo 2 horas seguidas. Entonces, qué buena anotación para las personas que nos cuesta leer mucho. Qué mejor que ver una película subtitulada, son 2 horas de lectura. Sí, ahí tenemos un espacio diferente, Mira, alterno, qué que interesante. nos gusta, porque generalmente a todo el mundo le gusta el cine. Fernando aquí desparramando conocimiento y estrategias, ¿ah? Ahí hay que aprovechar, claro, porque esta parte de la educación me parece muy bonita y es... Fernando, bueno una compartirla. pregunta, mira, cuando estamos pequeños nos dan esa lectura básica, ¿cierto? Y luego pasamos a secundaria, me da la impresión, o no sé si es que a mí no me gustaba la lectura cuando era más pelado, o qué, pero pasa uno de libros muy básicos de primaria
En mi caso nos pusieron a leer los libros de Gabriel García Márquez. No sé si es un cambio muy drástico y entonces ahí se mata un poco al adolescente, Sí, claro. no dándole unas lecturas más atractivas, un poco más fáciles. Es que no es por nada, pero Gabriel García Márquez había que leerlo y despacio, ¿no? Entonces, Yo personalmente, a mí no me gusta Gabriel García Márquez. ¿verdad? Sí, siendo promotor de lectura y amando tanto la lectura, lo mismo. Eso es un problema que tenemos en la educación colombiana y que lastimosamente no es culpa de todos los profesores, pero hay planes lectores que ellos deben seguir. Y en esos planes lectores hay unas problemáticas y es esa, la imposición. Imposición de grandes clásicos de la lectura. El niño tiene que leerse El túnel de Ernesto Sábato, El viejo y el mar, tiene que leerse La metamorfosis de Kafka. O sea, te ponen unos libros que el plan lector dice son muy buenos, sí, pero que no estamos seguros si están aptos para ese momento del desarrollo del chico. A mí me pusieron a leer La metamorfosis de pequeño, pues yo tenía como 13, 14 años, me pareció terrible, me pareció un hueso, yo era como, señor, ¿por qué es una cucaracha? Yo no sé, no me gustó. Y ya como 10 años después que lo volví a leer, ya con un contexto, otras ideas, dije que qué libro tan maravilloso, pero fue lo mismo. Pero usted ya tenía un desarrollo cognitivo Exacto, diferente. eso es lo que hace falta. A veces, por seguir ese plan lector y seguir esos estándares, mandamos y tratamos de subir un nivel muy drástico, porque es que leer Gabriel García Márquez es muy complicado. Para edades, yo en este momento lo leo y yo digo, uy, no, ya no soy capaz, ya no me da. Les voy a contar una anécdota con Gabriel García Márquez y falta de motivación. Le voy a decir por qué, Sí. Andresito, es falta de motivación. ¿Por qué? Dígame. Yo tenía como 12 o 13 y teníamos que hacer un resumen de un libro de Gabriel García Márquez, El amor y otros Uy, demonios. espere Creo que es. Ese es- espere que nomás estoy enfocando a Fernando, hermano. A casi todos nos ha Acá- tocado. acá la producción leer no- El de El amor y otros demonios. Resulta que a mí me da mucha pereza leer, y me ponía a leer, yo creo que a muchos lectores se ponían a leer y 3 hojas después están pensando en cualquier cosa menos lo que está leyendo y no sabe qué leyó las últimas páginas. Pero resulta que un compañero me dijo, le doy 10.000 si me hace un resumen. La motivación, sí. Me motivó, entonces hice ese negocio con 4 más, eran 50.000. Entonces, ¿qué hice? Los 2 días antes de entregar el trabajo me leí el libro, hice como 5 resúmenes más el mío 6 y el día de entregar el resumen vendí los 5 y vendí hasta el mío. Me leí el libro, entregué resúmenes, hice dinero, entonces de pronto lo que falta es motivación, yo creo. Hay diferentes, eso es una rama de la educación, que es el conductivismo, donde tenemos que buscar una manera de incentivar y que los colegios lo hacen, puede ser una nota, que desde pequeño que a la estrellita, que la izada bandera, siempre hay alguna manera donde usted dice, hay una recompensa al final de esto, así usted no quiere hacerlo, pues uno por tener ese motivo, uno dice, voy a intentarlo. Más adelante, si en la universidad a uno le dicen, venga, hágame un trabajo, y uno dice, ven, nunca lo he intentado, ensayemos, y le queda a uno gustando el cuento, de pronto uno dice, bueno, leí el libro y ya está bueno. O uno ya dice críticamente, no está tan bacano, y esto, y así de una manera u otra uno va aprendiendo. Entonces, Totalmente. son maneras de educar que son muy bacanas, pero sí es necesario como explorar alternativas. Fernán, ¿y en qué momento, cuando Bueno. descubrió usted? Qué pena le interrumpo aquí porque vamos a dar saluditos, ¿listo? De una, Claro dale, que dale. sí. Gente Súper. conectadita por acá, entonces nos aparece por aquí. Tenemos a nuestra fan número 1. Una de las fan número 1. Yo creo que van ahí punteando. Esta señorita Glendy. Glendy. Está conectada por aquí. También está conectado Juan Salazar, que dijo que Dante no se escucha. Pues eso fue ahorita cuando nos Sí, estaba cuando estábamos advirtiendo que... Listo. Y también tenemos por aquí conectado a Andrés Torres. Pues mirando que es Torres porque dice Tor, ¿cierto? Entonces chévere. lo completo ahí. O familiar de Y Thor. Sara Martínez. Listo, un saludito a Desde Sara, un saludito a Manizales, Thor, que- un saludito a Juan y un saludito a la fan número 1, Glendy. Sí, no, yo creo que están peleando porque Sara también se conecta mucho. Sí, están ahí luchando. Ahí. Punteando. Vamos a tener que dar un premio, ¿ok? Bueno, la pregunta Ahorita es, Sí. ¿en qué momento usted dice, el cine es lo mío? Fue una película. Pues, Ay, esa era la sí, la pregunta, película ¿verdad? que me ¿Qué estalló película? todo. Sí. Pues nosotros, tradición familiar, en esa época que existía Canal A y Canal 1, que eran como los canales grandes que teníamos en esas épocas 90s, siempre tenían como los sábados, los domingos películas por la noche y nosotros siempre en familia nos reuníamos. Que Rambo, listo. Que tal película de acción. Y me gustaban, yo las disfrutaba, pero pues nunca le ponía como la atención que le pongo ahora, la interpretación, el lenguaje crítico. Las disfrutaba y las amaba, más que todo Volver al Futuro era una de las que más me gustaba de pequeño. Pero fue una película donde yo vi un montón de conceptos que nunca había tenido en cuenta, que se llama Belleza Americana, American Beauty. American Beauty. American Beauty, que tiene una escena muy bacana, que el póster era la chica con unas rosas cayendo, que estaba como en un techo. Y como la película se sale de esos estándares de acción simple o de una trama muy lineal, igual pues Volver al Futuro también es más compleja, sino que yo estaba muy pequeño, no le puse tanto cuidado. Pero con Belleza Americana, yo dije como tantas escenas como, ¿cuál es la intención de esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este personaje? ¿Por qué tantos personajes? Había tanta información que yo decía, acá están pasando muchas cosas que me están interesando. Y en la escena hay una parte donde hay un chico que le gusta el cine
y graba una bolsa que la está moviendo el viento y él dice, es la creación de Dios. Y yo como que, uy, que esto es tan profundo, yo no había tenido nunca en cuenta todo esto. Y yo dije, ve, está como interesante ver un cine. En ese momento para mí era alternativo y era más diferente. Y yo dije, acá se ofrecen cosas que yo no había tenido en cuenta. Y ahí es donde yo dije, voy a seguir mirando, explorando y mirando películas que no sean tan tradicionales. Y ahí tuve como esa época maluca de, uy, veamos el cine arte que está. Pero ya después me relajé y dije, no, cualquier película se puede disfrutar. ¿Por qué verdad. época maluca? Sí, Porque señor. es que uno se quita. Es cuando de pronto a mí que tengo el cabello largo, dice, no, es que usted es rockero. Y usted solo escucha metal, rock, ¿cierto? Y yo, pues sí me gusta. Nos pero- pasa con la chica que atiende aquí que es rasta. Nomás escucha reggae. Claro, uno saca ese concepto y ¿qué pasa? Uno a veces cuando tiene esta mentalidad, pues está bien, si solo te gusta el rock, está bien todo, pero también te pierdes otras oportunidades a nivel musical. ¿Qué pasa con el reggaetón? ¿Qué pasa con el trance? ¿Qué pasa con esta música electrónica? Y en el cine, cuando usted se queda con una parte de esta que usted dice, no, es que a mí me gusta solo este tipo de cine, con El cine de conceptos culto artísticos, nomás. claro, artístico, que tiene tales tomas, tales paisajes, que tiene un plano de 18 minutos en silencio, muy bacano si te gusta, pero te estás perdiendo otras cosas que uno dice, no, es que como es entretenimiento más fácil, no te aporta nada. Y uno a veces cuando está en esa época maluca, que yo digo es porque, no me gusta ese cine. Y ya después dije, no, miremos que este también tiene cosas interesantes. Entonces uno se va relajando y son etapas y uno dice, yo, ya en este momento, me disfruto una película de Stanley Kubrick, como puedo disfrutar una de, no sé, Rápido y Furioso. Yo digo, todas me ofrecen algo diferente, pero me ofrecen algo. Entonces ya con el tiempo dije, hey, qué bacano todo el cine. Y en este momento estoy Sí, así. es que como dicen, para los gustos, como la música. Sí, que critican a un cantante, critican a otro, ¿no? Eso es para todos los gustos. Yo creo que eso también es muy de perspectiva. Obviamente hay unos ¿cómo le decíamos? Reglas o cuestiones para el cine, para la música, para todo esto, ¿cierto? Pero igual eso es para disfrutarlo. Sí, Sí, claro, ya ya. es distinto pues cuando dan premios y todo eso, que ellos sí tienen en cuenta todo ese tipo de cosas más técnicas. Y el gusto Pero de uno no, también. por aquí yo creo que estaban hablando algo de un libro porque dice que del amor y otros demonios se me robó mi corazón. De Gabriel García Márquez. Ese es el de la historia que yo vendí los resúmenes. Del amor y otros demonios se llama el libro. Ah, imagine, por aquí le robó el corazón a Al Sara final es una Martínez. historia bonita, inclusive hay una película en YouTube, la pueden ver gratis en YouTube. No apoya la pirata. No, mentira, YouTube. No, porque no es piratería, pirata, verdad, Si sí. está ahí, YouTube. puede ser con licencia abierta, sí. Sí. Hay muchos cines. Saludito por aquí a Julio César, mire. Nos Saludito conectó por a aquí, Julio. don Julietito. Joven Fernando, estábamos hablando, Andresito, con Fernando ahora sobre que la primera película duró, ¿cuánto? Claro, si vamos por ese lado, son 45, 47 segundos. Dura la primera Segundos, película o sea, de la la historia. primera ¿Segundos? película de la Sí, son historia segundos. duró 45 segundos. Eso ni un flash. Ahorita en... Sí, no, ya. Voy a decir un algo, cambio pero no radical. es el podcast para eso. Entonces, ¿y cómo es la película? O cómo empieza un poco? Cuéntanos un poquito la historia, cómo empieza Sí. el cine. Bueno, la historia del cine ya tiene muchos años atrás. Más o menos, ahí como poniendo en fechas, los primeros acercamientos son 1878, si no estoy mal, donde no recuerdo el nombre, pero un señor hace una transición de 4 imágenes de un hombre galopando un caballo. Entonces, al fusionar esas imágenes y hacer una rotación, daba ese efecto de motion, que era que el caballo se estaba moviendo y lo estaban cabalgando. Esa fue la primera vez en la historia pues, de la humanidad donde tuvimos esa oportunidad de ver movimiento en imagen. Dice aquí y eso fue Google. como, wow. que la primera película, 1896, ¿era con esto? Sí, es 95 es nada. Bueno, 96. Que es la de los obreros saliendo de la fábrica. Es la de los reposos. Porque mira, si saltamos a esa parte, ya después de tener este motion picture, y eso inspiró más que todo, 2 hermanos, que son los hermanos Lumière. Ellos son franceses y ellos empezaron a explorar todas estas técnicas de movimiento de imagen. Y ahí sí saltamos más o menos a lo que es 1895-1896, donde sale la primera película de la historia, que es de ellos, los hermanos Lumière, que es si no estoy mal el nombre, pues en francés, no voy a ponerme acá a hablar en francés porque me sale terrible, pero sería como los obreros saliendo de la fábrica de Lumière. ¿Qué es eso? Son 46 segundos de hombres que están trabajando y salen de una fábrica. Es todo lo clásico del cine, o sea, es blanco y negro, obviamente sin sonido, una secuencia rápida, pero fue la primera vez que se acuña y se toma el término como esto es cine. Y nace ese concepto. Ya unos meses después, yo sería en diciembre, que fue como un festival en Francia, los hermanos Lumière de nuevo ya sacaron más producciones también muy cortas y empezaron a mostrarlas al público y ya nace este concepto del cine como Del tal. cine. O sea, sí, sería más o menos 1896 que nace el cine como tal. Entonces, de ahí hacia atrás, ¿era qué? ¿Puro teatro entonces? Sí, teníamos el teatro, teníamos presentaciones callejeras, teníamos otros elementos, pero no había el concepto de sentarse a una pantalla a ver ese tipo de cosas. Que ya con esto, ya sale pues lo que es el cine mudo, que obviamente fue el inicio, las películas eran bastante cortas, era muy difícil pues la producción de hacer todo este tipo de cosas, y ahí vamos evolucionando hasta algo que me parece súper interesante, que es una fecha también muy clave, que es 1911. 1911. 1911 tenemos un italiano, es un dramaturgo, es un periodista,
periodista, a ver si también ahora me toca hablar italiano, era Riosotto Cornuco, algo así, Riosotto, que era un periodista que lo que él hace, ¿Cómo era? Riosotto, es que es el Riosotto. italiano... Cornuco. Uy, es que sí, yo me acuerdo porque me sonaba como cornudo. No, Sí, pero le estoy cogiendo Claro, de se tema, le estoy identifica cogiendo de con el tema. cornudo. Diga. es que en italiano, yo le digo Riosotto, Lo que pasa es que como- sí. es Suena maluco como con los, comida, hermano. es Sí. maluco con los teleoyentes, De podemos pronto en hablar italiano, en imagínate. francés, en italiano, básicamente porque no sabemos, Claro, ¿cierto? se pone uno a inventar y maluco con el Entonces, señor maluco, Riosotto ahí. que- más bien hablemos español. Sí, sí. No, Y este hombre, Riosotto, lo que hace es crear el Manifiesto de los Siete. El Manifiesto de los Siete es entablar los 7 artes principales de la humanidad. Se crea esta tabla y el último que entra es el cine. Y por eso se le llama al cine el séptimo arte. Ah, uy, qué interesante, Sí. no lo sabía. Ajá. Para la gente que es como yo, bruta, ignorante, ¿cuáles son los 7 artes? Los 7 artes, bueno, vamos a hacerlo. Está lo que es arquitectura, Arquitectura, está escultura, escultura, pintura, pintura, danza, danza, música música y poesía. Esos son los Poesía, 6. los seis. Y entra el séptimo, que sería el cine. el cine. Y ahí se cierra ese muy manifiesto de los interesante. 7 cines. Uno siempre habla del séptimo arte todo sabio y no sabía cuáles eran los otros 6. Sí, ahí están los Uno 6. sí, Mire, el pues, séptimo hermano, arte. no, séptimo Claro. arte, ¿Y yo cuáles ni son los sabía. otros? Ah, Pero yo llamo a Fernando. Sí, ahí más está. bien, nos llamaba un Fernando amigo. Pero un momentico, porque Y así es está como nace perdido. ese término, el séptimo arte, El que él lo séptimo acuña porque tenía pues características que comparte con los otros movimientos En artísticos. 1911. 1911 es donde nace ese A esa concepto. altura, ¿qué era una película a esa altura? Bueno, ahí ya teníamos, como ya había evolucionado mucho a lo que era un concepto de una narrativa, que era lo más importante, porque como le dije, la primera película simplemente era una secuencia de unos hombres saliendo de una fábrica, Sí. y pues no hay más. Entonces ya para 1911 ya nace la crítica del cine, porque ya hay unas historias, ya hay un principio, un fin, y se asemeja a lo que es las otras artes, por ejemplo, que es muy fácil hacer el paralelismo con los libros, que en los libros tenemos primero tenemos como un tema, tenemos un género. Puede ser, es de película de acción, como hay un libro de acción, hay terror, hay drama. Entonces ya el cine adopta un poquito de todas estas características que siempre me ha parecido que están muy conectados en esta parte. Libros y películas. Claro, sí, y por eso es que también tenemos muchas películas basadas en libros y Sí, todo sí, eso. sí. Porque se prestan mucho a saltar uno al otro, porque son lenguajes más o menos similares. No es lo mismo usted pasar de una película a la arquitectura, que uno dice, uy, ¿cómo Claro. paso a esto? Ya es muy difícil porque el lenguaje es muy diferente. Igual cuando uno lee un libro, internamente uno está viendo una película. Claro, uno en la está parte- proyectando la película Exacto. internamente. Exacto, ¿no? Con la imaginación. Como hay unos libros, más que todo, por ejemplo, a mí que gusta mucho Julius Verne, él es muy descriptivo. Entonces tú lo lees y tú te imaginas todo. Sí. Cómo bajan, cómo hacen, cómo son los paisajes. Va caminando al ritmo tal, rodeado de Exacto. la naturaleza y definen los colores, definen los contrastes y hacen que uno se pueda imaginar la escena. Exactamente, eso es muy chévere. Entonces por eso están muy conectados. Entonces el cine ya en 1911, 1920, 30, 40 empieza a tomar pues toda esta influencia que tiene de los diferentes géneros. También hacer un arte está también permeado por los diferentes movimientos artísticos. Por ejemplo, está lo que es el impresionismo alemán, que son películas a blanco y negro muy fuertes, que tocan unos temas, por ejemplo, Nosferatus, que es una película que hoy en día... Nosferatus es de un vampiro. Sí, exacto, la historia de un vampiro, Metrópolis, que es la historia de una revolución, películas que son a blanco y negro con unas temáticas muy centradas, No me tienen un engañe. tema súper fuerte. Metrópolis tiene que ver con Superman. No, pero esa es otro Metrópolis, pero de ahí se agarra el término Ah. de la gran Metrópolis. Pero es una película sobre dos sociedades, una que vive arriba bien y la que vive No debajo me- trabajando para los de arriba, que es pues, la que siempre hemos tenido como sociedad. Y Metrópolis, la ciudad de Superman. No, importante me porque daña como la hay- infancia. No, quiero escuchar más de esa historia. No Sí, hable más no. de Metrópolis. cambie la Andresito, historia. todavía no había, era Metrópolis y no había llegado Superman todavía. Sí, No había porque- llegado. Ah, ya entiendo. Claro, Superman llegó como Era 50 años antes, la después fue que Metrópolis, aterrizó. Sí, Metrópolis antigua. 1938. Eso. Sí, 1938. Superman nace en 1938. Mm. Están ahí cerquita, porque pues, Superman ya está cerca de los 100 años. Entonces ha pasado tiempo de todo Pero el eso. hombre de hierro no Total. envejece. Sí, Hace eso que está. cada vez se pone más fuerte. Sí, no, ya El Superman de hoy en día es más fuerte que para el toda la... Sí, anterior. sí, eso ha tenido unos cambios porque obviamente lo que estábamos hablando, el cine, el arte, el cómic, porque también nosotros hablamos de 7 artes, pero la sociedad ha incluido diferentes artes según ha pasado el tiempo. Nosotros ya tenemos el tatuaje como parte del arte, la novela gráfica y el cómic, el videojuego, todo eso se ha sumado al grafiti. arte, sino que el manifiesto tiene cerrados esos 7, pero actualmente hay otras expresiones artísticas que Total, nosotros sí. decimos, claro, Sí, crear sí, un sí. cómic, hay una implicación artística, crear un videojuego, también hay arte a nivel musical, a nivel de programación. Entonces, como lo estaba comentando, el cine ha evolucionado también mucho. Íbamos ha en cambiado. 1911, donde se crea ya el séptimo arte, ya sabemos que por qué se llama el séptimo arte. A esa altura, ¿cuánto duraba una película? No, en ese momento ya estábamos con estándares de películas de 20 minutos, 15, 40, eso ya dependía pues ya de la necesidad del artista. Y de la necesidad del director. Eran muy demostrar cómo era el mundo, era muy crítica social.
Mira que, por ejemplo, por esas fechas, ya estamos en 1911, nos acercamos a 1914, los 20, ahí estamos acercándonos a lo que es la Gran Depresión Americana, la Primera Guerra Mundial, y que se hacía reflejar esos momentos de la sociedad. Películas sobre la guerra, películas sobre Wall Street, pues en ese momento Wall Street no estaba como está ahora, pero como era pues la situación económica de los estadounidenses, la pérdida de hogares, cuando llega la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, que hasta el día de hoy la Segunda Guerra Mundial sigue siendo como un pináculo de lo que es el cine Sí, en Estados Unidos, total. mostrando pues cómo ellos vivieron desde su perspectiva. Entonces las películas siempre han estado muy arraigadas a su momento. Entonces en los años 40, por ejemplo, 50, que Estados Unidos estaba recuperándose de la guerra, nacen películas de los temores que surgen durante la guerra. La guerra nos trajo la bomba nuclear y eso crea unos miedos muy grandes. Entonces, ¿qué nace de eso? Películas de monstruos creados por radiación. Entonces ya tenemos películas que Japón nace Godzilla, que Japón fue damnificado de la Segunda Guerra Mundial, crea personajes como Godzilla, Estados Unidos crea aliens, películas de extraterrestres, de temores, diferentes a la guerra que ya había terminado. Entonces, por ejemplo, nace el boom de las películas de la invasión de los planetas, la invasión de los extraterrestres, monstruos del pantano, hormigas gigantes, Es monstruos súper ridículos en su momento, pero que Que las causaron un abejas impacto. asesinas. Claro, un y eso montón nace de todo eso. arañas Al terminar también. la guerra dicen, hey, necesitamos una nueva manera de expresar el arte. Y ese fue también como el gran momento del cine de terror, que era, el cine de terror fue súper importante años 40, 50. Yo no me quiero imaginar la situación que uno se va como para cine con la novia, se pega el viaje de donde sea, llega al cine y que la película dure 15 minutos o 47 segundos como la primera. Eso estamos comentando ahorita. ¿Usted se porque- imagina? Usted, no, amor, vamos a cine. Y usted Listo, llega, salgamos del cine. tin, una hora desplazándose al cine. Y usted llega así al cine y cuando tin, 47 segundos, listo, vámonos. No. Pero imagínate que como eso era algo tan novedoso, No, la no. gente quedaba contentísima, decía, No, no, obvio. mira esos 8 minutos de arte. En ese tiempo era una cosa súper guau, Sí, pero claro. ya uno se lo imagina y... Sí, no, para nosotros ¿qué es ya... esto? Y nosotros, que somos latinos, que llegamos tarde a todo lado. no. La película dura 20 minutos, se llega 10 minutos tarde ya. Ya, no, Jodidos. ¿dónde va? No, ya acabó. Ya acabó. Y eso estamos comentando que también fue algo que pasó mucho y era que aquí en Colombia también se vio, que eran las funciones dobles, que se llevaba por el precio de una boleta, veías dos películas del mismo tema. Que, Imagínese. doble función de terror, doble función de cine de fantasmas. Súper genial. Entonces Sí, la sí, gente sí. con una sola boletica se armaba el plan para ver dos películas. Y eso Bueno, era muy chévere. ya era Sí, otro claro, plan ya. distinto, sí, sí. Y eso hasta directores lo han intentado replicar en épocas modernas. Han salido películas cortas que son dobles. Quentin Tarantino con Robert Rodríguez, que son dos directores muy cercanos, han creado películas que son así. La última fue una que se llamaba Death Proof, que duraba muy poquito, 40 minutos, y conectaba con otra que era la de Planet Terror, que era una película de zombies con ese aire y ese estilo como muy ochentero, y hacían esas fusiones. Tarantino es el director también de Sin City. No, Sin City y Robert Rodríguez, que es que ellos dos son muy, muy cercanos. Ah, ok. Eh, Porque Sin City tiene como esa dinámica, o sea, están dentro de la misma ciudad, pero son historias totalmente aisladas, pero tienen un punto donde todas se conectan. Entre sí. Son, Es no muy sé, chévere, sí. Y esa muy película interesante de ver. es también muy bacana porque como en este momento, en la actualidad, hay un boom de las películas de superhéroes y de cómics. Sin City está basado en un cómic. Sin City es un cómic de Frank Miller que cuenta pues las diferentes situaciones que pasan en una ciudad del pecado, donde hay tantas situaciones con mafiosos, pandillas, terrorismos, drogas. Y lo que hacen ellos en la película es mostrar eso, como tú dices, capítulos de qué pasa en esta parte, qué pasa en esta parte, y después, de una manera muy coral, todo se une Exacto. y tenemos como una conclusión de la historia de todos en un solo punto. Que eso lo hace Robert Rodríguez, que él tiene ese estilo muy chévere. Es brutal. Sí, es muy bacano. genial. Fernando, ¿en qué momento? Yo he visto que muchas de las películas que se han vuelto películas de culto rondan como los 50, 70, Casablanca, El Ciudadano Kane. ¿Por qué se da como este auge de este tipo de películas en esa época? Sí, claro. Y, Acá, y tan extensas también. sí, claro, ahí teníamos algo que se llama el cine de autor. Cine de autor. Cine de autor es cuando el director tiene una visión y tiene un estilo, que de nuevo, si nos vamos para otros movimientos artísticos se encuentra. Tú ves una obra de tal pintor y la reconoces porque ya has visto más obras de él y es muy fácil diferenciar, esto es una obra de Dalí, esto es una obra de, no sé, de alguno que me guste bastante. Remy Delacroix, que es un pintor francés que tiene un estilo muy marcado. Entonces uno dice, qué chévere, podemos encontrar diferentes formas artísticas y las reconocemos sin ni siquiera mirar el nombre. Decimos, esta obra es de tal artista. Y en el cine pasa eso. Llegan unos autores que tienen un estilo muy, muy marcado para ellos y van creando unas películas que eran muy de su estilo y eso hace que hoy en día no se ve tanto, que las películas tuvieran ese sello. Entonces, cuando nacen esas películas de culto, eran películas que tenían y tocaban unos temas de una manera muy impactante, eran películas muy personales, que cualquiera, en ese momento, por ejemplo, Casablanca, Lo que el viento se llevó, películas que la gente podía entender
de una manera masiva porque eran situaciones de su país, situaciones que se maneja lo de la esclavitud, hay personas que descienden de esa esclavitud, que les han contado historias de cómo vivieron eso, o gente que estaba mejor posicionada, tenía dinero y entienden cómo era toda esa dinámica. Entonces, como era digamos que ese momento el mundo era más pequeño, el mundo era más pequeño, no esa globalización que tenemos ahora, las películas era más fácil que fueran esos grandes éxitos. Y Casablanca y, por ejemplo, hay una que me acuerdo mucho que es Ciudadano Kane, que fueron películas que llegaron con unas ideas muy claras, que llegaron con unos conceptos y eso generó un cambio de chip de la gente como wow. Como a mí me pasó con American Beauty, a ellos les pasó con las películas y dijeron wow, este es el cine que me gusta y están mostrando cosas que yo digo me interesan. Ahora hoy en día es muy diferente. El cine de autor todavía existe. Tenemos a Martin Scorsese que tiene ese sello de película de mafiosos, de gángsters, que se diferencia. Quentin Tarantino se diferencia. Hay uno que me gusta mucho que es Wes Anderson, que hace unas películas que son súper entabladas en cuadros, con unas tomas muy establecidas y uno también las reconoce. Pero nacen unos cines actuales donde el director no tiene tanta incidencia, que es lo que llamamos, que ahorita vamos a hablar más de eso, que es el cine de algoritmo, donde el director solo se le encarga algo que ya está escrito y él no puede poner pues su sello. Entonces son películas que son buenas, disfrutables, pero no tienen ese punto, ese golpe de emociones que uno dice, uff, va a durar para toda la vida. Esas películas que tú decías ahora que son películas para hacer dinero, son películas de marketing. Claro, que hay de consumo. Exacto, y eso es lo que hoy en día se llama el cine industrial. Cine industrial. Que es para generar dinero, que es... Para choca un llevar gente a poquito. los cines. Claro, y es entendible, porque, o sea, Está claro. se necesita el dinero en todos estos movimientos. Y eso me parece muy chévere porque es algo que también les quería comentar, y es que de todos estos artes que conocemos, de los 7 artes, muy pocos se convierten en esto. Unos porque es imposible, otros porque son muy costosos, y otros porque simplemente son desconocidos para nosotros. Si hablamos, por ejemplo, de la arquitectura, hay que ser del nicho, hay que conocer para uno poder hablar de, bueno, cuando habla con un arquitecto acá en Pereira, que Pereira es una ciudad que tiene mucho brutalismo, que es un estilo muy gris, muy cuadrado, pero no todo el mundo va a conocer eso, no todo el mundo tiene la oportunidad de tener esos conocimientos, entonces uno, qué bacano uno ve, qué edificio tan curioso. Claro, entonces, por ejemplo... Me pareció muy curiosa la definición, brutalismo. El brutalismo. Porque está diciendo que en Pereira hay mucho brutalismo. Total. Usted se quedó como pensativo, Andrés. No, yo estaba saludando a la gente que llega. No, pero sí, total, en Pereira hay mucho Claro, brutalismo. la pintura es algo increíble, pero también es muy de nicho. Nosotros conocemos obras, nosotros podemos tener pinturas en la casa, pero no es algo tan masivo. Uno no dice, la semana me va a comprar una pintura. Económicamente las pinturas son caras. Una obra puede pasar 300, 400, 1 millón, 5, 10 millones de pesos. Entonces no es tan fácil tenerlas y por no ser tan fácil obtenerlas, no se presta a conocer los artistas. Uno dice, es que esta obra es un óleo que tiene una interpretación de unos caballos en una sabana y uno... Tan bonitos los caballos. Tan bonitos. Yo de eso. Total. Si uno dice, me gusta, démela para la sala. Pero no tenemos la poesía también pasa lo mismo. Pero en cambio, lo que es la música es muy similar al cine porque se volvió industrial. Tenemos música que se ha vuelto un boom, que todo el mundo... Y la música es parte intrínseca de nosotros. Totalmente. Siempre estamos, más que el cine. Nosotros siempre, voy a trabajar, pongo musiquita, voy para un barcito a escuchar musiquita, un cafecito a escuchar música. Y es una de las industrias más importantes. Y inclusive para modificar los estados de ánimo. Me siento así, pongo X música. No, me siento así, entonces pongo música. Claro. Y esa es la parte artística. Porque en la parte artística, ¿qué pasa? La influencia que tiene el arte en nosotros nos presta eso. Porque cuando un artista crea, yo quiero que esta música haga que la persona se sienta alegre, quiera saltar, o que reflexione, que sea una música muy melancólica, le recuerde ciertos momentos. Y esa es la parte artística que de pronto nosotros, que no tenemos pues ese conocimiento. Así es que nos enredan con el reggaetón. Claro. Nos ponen unos cuestioncitas que son muy... Ya cuando usted menos piensa está tarareando. Claro, la electrónica está perreando, Andrés. Sí. Cuando menos piensa, Andrés ya está perreando. Ya está perreando. No, eso sí. Evitado totalmente, no. Bueno. Sí, No. Entonces, en la música tenemos eso. Tenemos esas interpretaciones, pero se vuelve también industrial y eso no le quita lo bueno. Y pasa con el cine, también se vuelve muy masivo, pero eso no significa que deje de ser bueno ni malo. Simplemente está buscando ampliarse a diferentes lugares. Se va modificando, se va adaptando también, ¿no? Se va adaptando las nuevas formas. Claro, porque mira, tenemos la literatura. La literatura desafortunadamente se está volviendo anticuada, lastimosamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros siempre estamos leyendo, aunque la gente dice, a mí no me gusta leer, pero no le dice, ¿qué hacen en el WhatsApp? ¿Qué hacen las redes sociales? Todavía estás leyendo. Pero la tradición de tener un libro frente al lado de la cama, tener una librería en la casa, ya es algo que se está desapareciendo, porque pues ya estamos en la parte tecnológica de tener todo en el celular. Y a veces nos da pereza leer porque tampoco nos da tiempo, pero a mí me parece que es muy importante. Entonces, al no adaptarse a la lectura o a buscar otras maneras, se va quedando un poquito atrás. En cambio, la música y el cine siguen siendo muy potentes. Son dos de las industrias más importantes junto a los videojuegos. Que los videojuegos es la industria más importante del mundo. Es la que más plata genera. Y de ahí, el cine trata de adaptarse, la música trata de adaptarse. Y como vemos, la música cambia muchísimo.
Lo que pasaba en los 30, 40, 50, 60, que existía el rock and roll, y luego existe el heavy, luego existe el trash, que ahora tenemos el reggaetón, que sale la champeta, que sale... Es increíble. Y en el cine tenemos lo mismo. Porque el cine, ¿qué tiene el cine? Bueno, esta película es acción, es drama, es suspenso, es romance, es una película contemplativa. Hay películas experimentales, hay películas que duran 8, 12 horas. Hay directores que son así con su visión. Me acuerdo mucho que eso lo he encontrado mucho en foros, que hubo una proyección de una película, que fue todo un concepto artístico, porque se proyectó la película en un edificio en ruinas, y era una película con un sonido maluco constante y duraba como 3 días. Experimental totalmente, muy bacano el que haya ido a verla Y haya tenido la experiencia. Claro, sí, porque uno dice, es una cosa artística, que no es para todo el mundo, porque de nuevo, el arte es eso. Mire, por aquí dicen, cierto, una buena obra vale dinero. Sí, claro, eso también es total, uno debe pagar por lo... Porque Igual eso es muy del punto de vista de cada uno, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, ahora no hay estándares para evaluar ciertas cuestiones que para eso los hemos generado, ¿cierto? En la música, en el cine, en el arte de pinturas, toda esta cuestión, pero igual si es del gusto y al que le gusta. Claro, y al que puede. Cada cual gasta en lo que le gusta, ¿cierto? Y obviamente en lo que puede, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en el tema de videojuegos, en estos días hablamos, entrando en ese punto, con alguien que, usted le mete plata al videojuego. Entonces, mucha gente critica eso, pero si a usted le gusta, lo disfruta y ya. Claro. Una pintura valiosa en la sala y le costó mucho dinero, le gusta. Es muy Sí, del ahí punto lo de que uno vista, tiene sí. que evitar es esos conflictos, y es más, es generar el diálogo, que por eso pues a mí me gusta tanto la parte de la educación. Es generar el diálogo y decir, hey, en vez de chocar, miremos qué retroalimentación podemos tener. Los videojuegos, como el arte, son lujos. Porque es que hay videojuegos que te pueden costar 300, 400 mil pesos, como una obra de arte te puede costar 2, 3 millones, que no es para todo el mundo. Yo creo que el precio alto del videojuego está en el tiempo. Claro, es que eso es una cosa Es que un complicada. videojuego hay que invertir mucho tiempo. A mí me ha gustado obviamente los videojuegos de pelado y hoy en día ya no los practico porque no tengo el tiempo. Es Sí, que es no es que complicadísimo. no es una hora. Un videojuego es largo, entonces para mí la inversión grande de un videojuego está en el tiempo. Hoy justamente esta mañana estuve en la casa de un amigo, él es desarrollador de videojuegos. Él está trabajando con una empresa y están haciendo en este momento un videojuego y él me mostró el proyecto. Entonces abrió el proyecto y dijo, listo, acá él tenía 3 pantallas. En la primera pantalla tenemos acá, somos 85, que somos de la parte de efectos, música y animación. Pero en total son como 200 poquitos. personas, sí. 85. Y todos chateando. Listo, ya mandé este código, pero entró en conflicto con esto, solucione. Y uno ve, en media hora pasan 1000 cosas. Entonces son 120 personas solucionando, arreglando y siendo así. Y uno dice, wow. O sea, eso es un trabajo enorme. Y por eso es que es entendible también que los videojuegos sean también tan costosos, se Claro. demoren tanto tiempo. Uno dice, ahí hay un trabajo que eso no es ir, dar 3 clics y listo. No, que es muy normal que tendemos a hacer eso. Uy. Momento, sigan, no, nos están escuchando, no hay problema. Sí, no, Solamente que no nos ven, pero ya. Eso, nos desaparecimos, ahí estamos. Tranquilo, yo mientras tanto voy a ir a solucionarlo de las cámaras. Pero entonces, como estaba hablando de la parte del cine industrial, me parece súper Estamos, chévere. entonces está esa época de los 40, 50, 60 y ya pasamos como a otro tipo de película, bueno, usted que sabe, ya los 80, 90, ¿qué pasó con el Listo. movimiento? Esto es como muy cíclico. Porque hay las películas que dejan de tener interés en cierto momento y se generan unas. Entonces tuvimos una época, por ejemplo, del cine 3D. El cine 3D fue una cosa que nació, pues, eso fue casi 50, 60, 70, duró mucho tiempo. Y desapareció en los 80, en los ¿En 90, serio? sí. O sea que Hubieron yo los no fui intentos. la primera generación que fui a ver 3D, ¿no? Hubieron otras generaciones que disfrutaron con las gafitas de color rojo ¿En y serio? azul, claro. Y después tuvimos en los años 2000, volvió otra vez con las gafas negras que Y fuimos. uno creyendo pues que eso era el último en Guaracha. Y hoy en Uno día viendo toda- allá Avatar. Exactamente, Andrés. Uno viendo Con Avatar, todo esto sí. emocionado. No, y hubieron películas hace 30, 40 años que ya tenían 3D. Vea pues. Entonces el 3D ha sido cíclico. Se está perdiendo otra vez el interés. O antes era duro encontrar una función normal. Decía, no, en 3D, en 3D, en 3D, en 3D, 3D y IMAX. Y era lo normal. Hoy en día ya son 1 o 2 funcioncitas en 3D. A mí no me gusta, por ejemplo. A mí tampoco me No, gusta. no. Al principio la curiosidad. No, Qué correcto. chévere como se ve, tan La bacano. Pero al verdad, rato no. ya uno como... No, y ya le se digo una olvida. cosa, ¿se acuerda que ahorita estamos tocando el tema de ver y leer? Ajá. Y en el 3D es peor porque la letra le queda hostia casi. Y usted es como que, Es terrible. ¿qué miro? Aquí o allá, Y- peor Esa- todavía. ¿qué letra No. es que es esta? Ah, ya, sí. ya. Claro, No, no, no. Y uno con gafas, uno se enreda horrible, uno No. al final ni siquiera sabe qué está haciendo. Al final yo creo que dejan las gafas de leer y se llevan las de 3D. No, Claro, no, uno no. es así mezclándolas, como Leo, es complicado. Y a mí otro problema, ¿Cómo? el cine 3D actual, que son estas gafas negras, hay películas que son muy oscuras. Y tú le sumas unas gafas negras, ahí uno ya, ¿qué está pasando? ¿Quién le está pegando? ¿Qué estoy viendo? Entonces a mí por eso de pronto no disfrutaba el cine como me gustaba. Entonces yo el cine 3D no, No, de lo pronto seguí sí, viendo. lo que hago es que me lo veo en XD. Ah, que son unas pantallas muy Ah, que la chéveres. pantalla es más grande. A mí lo que me pasaba con el 3D es que yo cuando veo una película y me interesa,
Yo como que me absorto dentro de la película y la puedo estar viendo en el celular, en la pantalla de la PC o en un cine uno o en conecta. 3D, pero yo estoy dentro de la película, entonces al final si estoy en 3D o en 2D me da un poco igual, porque estoy desconectado con todo lo que está pasando. Entonces yo dije, pues, va a pagar más por lo mismo, pues pago. Sí, hay cierto punto donde uno, como le digo, al principio de la película 3D uno es muy impactado, 10, 15 minutos los efectos, pero ya a la media hora uno ya, verdad que eso en 3D, uno, las gafas, verdad que hay que ponérmelas. Entonces, como le digo, eso es cíclico y el cine en los 80s, 90s volvieron cosas que habían muerto en los 40s, que fue la ciencia ficción, que tuvimos una explosión, películas como Star Wars, que trajo esa gran ola de las películas de la ópera espacial que se llama ese género. ¿Cómo se llaman? Ópera espacial. Ópera espacial. La ópera espacial. Todo lo que sean películas espaciales Sí, con una hacen parte narrativa del muy género chéveres. ópera espacial. Y hoy en día también Mira, se ven pues. Guardianes de la Galaxia, son óperas espaciales. Sé Entonces que también se le mantiene dicen eso. ópera espacial y ¿qué se imagina? Yo pensé que era gente cantando en el Yo me espacio. imagino en otra una vuelta, nave sí. o algo así. Claro, no. son términos que se van acuñando en el mundo del cine. Que, Eso está como para ahí, poder- qué pena interrumpo, nada Claro. que ver con esto, pero cuando usted le dicen es que las llaves universales, Sí. o las cosas universales, entonces uno imagina que esa llave la utilizan por allá en otro planeta, weón, en Marte, ahí está esa llave universal. Mis universos. Se llega y la... ¿Cómo es que Miss mis universos Universo. lo gana la Tierra? Imagine. Habiendo tantos planetas. No, porque en la Tierra hay mujeres muy bonitas. Eso, por eso es que los Yo tenemos creo que siempre. ese- Llevamos sí. toda la historia ganando. Ganando. Los otros planetas no lo intentan, entonces sí. Pero aquí también están los más feos también. Eso sí es verdad. Porque aquí Total- ganan también el premio de los más feos. Yo creo que donde hicieran un concurso de feos nos lo llevamos a la Tierra, A las llaves punteando. universales es que usted la pone a abrir la puerta y entra a otro lugar del universo. Andrés. Este man ya... Los conceptos, Está- imagínense. siquiera estamos hablando del cine porque es Podemos más escribir ahí peliculero. historias de ciencia ficción. Hay un libro así que se Sí. llama Lock King, que es un cómic de una llave que cuando se entra a una puerta la convierte en un universo diferente. A un universo. Sí, es un buen Tan cómic, se vuelve chévere. una serie y todo. Hablando de tanto de cine como arte y entretenimiento, tan chévere eso que nos deja proyectar esas... Ya no solamente lo soñamos ni lo imaginamos, sino que podemos plasmarlo. Claro. Eso, Que yo creo que uno de niño, bueno, uno sigue igual imaginando de bobadas. Yo soy uno de esos que ando por la calle pensando e imaginándome bobadas. Pero eso, que alguien que pueda decir, uy, me soñé esto, quiero, y lo plasma en una película. Y ya verlo tan real. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de Star Wars, en ese momento teníamos pues unos avances tecnológicos de stop motion, de maquetas, que George Lucas dijo, bueno, en este momento ya la tecnología se presta para lo que yo quiero, y ver esas películas y pensar que eso se hizo hace tanto tiempo y también que se ven en su momento y esos efectos, es porque el man pensó, soñó todo eso y dijo, acá puedo crear algo. Y eso es muy bacano porque son puertas a ideas oníricas, conceptos que uno dice, ¿será que esto lo puedo hacer? Y el cine se presta para cosas. Por ejemplo, tú en el libro puedes crear ciertas historias, pero tienes unos limitantes, que no puedes es como extrapolar unas ideas y dices, no, esto en el libro no va a quedar bien. Entonces busquemos otra manera. En el videojuego tiene una narrativa que te presta para, como usted dice, 8 o 10 horas, y el cine no puede hacer eso. El cine no se puede tirar 15 horas de tu tiempo, pero el videojuego sí. Entonces un artista dice, ¿dónde yo puedo poner mi obra donde funciona mejor? Puede ser una pintura, puede ser un edificio, puede ser una escultura, puede ser un juego. Y eso es cuando pues las personas que son artistas, yo en ese caso sí, pues estoy muy apartado, pero tienen esa posibilidad y me parece increíble. Y de nuevo, son puertas también para nosotros, que nosotros no tenemos la posibilidad de ver esto de otra manera. ¿Cómo te explico? El videojuego te da la oportunidad de que seas un astronauta e ir a otros planetas. El videojuego te da la posibilidad de ser un cazador, de pelear en mundos fantásticos, algo que en la vida real no tenemos. Y en las películas también podemos ver esos universos. Por ejemplo, hay películas de romance donde dice, wow, este noviazgo dura 10 años, esto es fantástico, esto nunca me va a pasar a mí. Son fantasías que de pronto yo proyecto porque son cosas que el cine lo pone más bonito o más espectacular. Ver películas, por ejemplo, yo de pequeño también, cuando vi Jurassic Park, yo dije, Claro. wow, así se ven los dinosaurios, Así son los así es como se Total. mueven. Yo dije, esto es Eso me real. acordó este muchacho del tema que tocamos estos días de lo de la Matrix. Sí. Es una Matrix totalmente en donde podemos escabullirnos. Mire, uno juegas ese, ¿cómo es que se llama? El de San Andreas. San Andrea. Se hace lo que le dé la gana. Claro, es que nos dan una... A mí, por ejemplo... hay Yo creo que gente son locos que andan haciendo vainas, piensan que están jugando a San Andrea y son el muñequito. Están ahí en su mundo. A mí, por ejemplo, yo no soy una persona de deportes. Entonces, como yo no puedo practicar el deporte porque me canso, ya estoy muy viejo, me pegan y ya me lesiono toda la vida, en los videojuegos encuentro una alternativa. Vamos a jugar el FIFA, vamos a jugar un partido de fútbol. Entonces, son esas posibilidades. Y el cine, por ejemplo, a mí me gusta mucho la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, a mí que me gustaba el libro, yo decía, wow, ¿cómo será ya ver esto en el entorno del cine? Cuando yo me lo leí, me imaginaba los paisajes, me imaginaba las guerras, y entrar al cine y ver eso, yo era como, wow, esto no me lo imaginé así, pero me gusta, esto de otra manera. Y eso ha sido algo que el cine nos ha dado la oportunidad. Y como estamos hablando de esas evoluciones, en los 80 tuvimos el cine, hubo algo que me gustó mucho y que pues por ser de esa época me llegó muy de cerca, y fue el género del terror explotó de nuevo con algo que se llaman los slashers. Los slashers, el cine slasher es el cine de una entidad, persona o sujeto que va matando gente,
que ya no es el terror de fantasmas, no son monstruos, son personas. Entonces nace Viernes 13 con Jason, Freddy Krueger, que también es un slasher. Slasher. Entonces, eso sería un género llamado Exacto. terror slasher. Un subgénero del terror. Llamado Sí, slasher. el slasher que fue son una explosión un ente grandísima. o alguien matando personas. Generalmente adolescentes en un campamento, o en eso, como usted ve Freddy Krueger mataron un montón de pelados. El ¿Ves a este de Jason? Texas, Exacto, El Masacre en camino Texas. hacia el terror. Sí, Exacto. y la verdad es que esas películas son casi todas de ochentera, ¿no? Ajá, por ejemplo, ¿Es verdad? la película de Masacre de Texas es de las primeros slashers que nacieron. Es como uno de los pináculos y después llegaron otros directores, por ejemplo, George Carpenter crea uno que es una película que a mí me gustaba mucho, pero hoy en día me parece difícil por lo lenta, que es Halloween. Halloween es una película súper lenta, se demora mucho en que el personaje, que es Michael Myers, empiece a matar, son tomas de él quieto y un sonidito ahí, de y uno, wow, yo de niño era impactado, hoy en día las volví a ver y yo no me acordaba que esto fuera así de lento. Pero esto no da tanto miedo. Sí, y ahora como ves esto tan raro, pero en su momento, porque claro, el arte es también de su momento, bebé, También. de ahí. En su momento yo la vi, yo dije, ay, mi madre, qué miedo. Yo ya veo esa máscara y hoy en día todavía, yo digo, uy, uy, uy. Y ese cine se ha vuelto a nacer, porque ese cine murió el slasher, pero nació Scream en los 90. Ajá. Y Scream trae otra vez todas esas ideas al ruedo. Y hay otras que entonces yo creo que también entran ahí, que son esta Hostal. Hostal, claro. O sea, que no es una persona así, sino que es como una organización que se dedica entonces a Y ese es un subgénero su género que también. se llama el gore, el cine Ah, gore. gore. Sí. Porque es como más... Un visceral, sangriento, Eso. tú ves cómo cortan nervios, sacan rodillas, son cosas que es para también un público específico. A mí, por ejemplo, yo la disfruto Uy. en el cine, pero a mí, por ejemplo, alguien me dice, ay, mira este video de cómo pasó un accidente, yo no me muestre eso, yo no quiero ver en la vida real a alguien sufriendo. Pero en una película, ay, mira cómo le sacaron la rodilla, yo soy, ay, tan chévere Sí, esos sí, efectos. sí. el chorro de Y uno sangre. porque lo mira de esa parte, ¿no? Ya no Claro, lo ve tan... desconectado y sabiendo que Sí. es una película. Pero ya pues en la vida real yo digo, no, eso sí, no en la vida real, ya no me llama tanto la atención. Y actualmente, que es algo que sí me gustaría tocar, que pasó algo con el cine hace poco. Y es que el cine ha tenido sus momentos altos y bajos. Ha tenido momentos donde pues no ha tenido tanto auge las salas, donde han habido problemas, donde las películas no han tenido calidad suficiente y la gente dejó de ir al cine. Pero hace poquito tuvimos algo que fue como nunca había pasado, que fue contemplar que el cine muriera, desapareciera, y fue con la pandemia. La pandemia fue algo que obviamente a todos nos cambió mucho, pero el cine tuvo un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Ya no podías entrar a una sala de cine durante 1 año, 2 años. Y no solo no podías entrar a una sala de cine, no podías hacer cine. No se podía llegar a un set, no se podían filmar películas porque el tapabocas, esto y aquello. Entonces ese impacto fue muy fuerte y ya el cine se replanteó como todos nosotros y dijimos, hey, ¿cómo nos vamos a adaptar a esta nueva normalidad que estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer? Entonces el cine como tal iba a desaparecer en las salas para saltar a las plataformas de streaming. Entonces ahí es donde entra Netflix, entra Paramount, entra Disney Plus, entran todas estas ofertas de streaming y empezó a estrenarse ese cine en esas plataformas. Y eso fue muy miedoso porque obviamente sigue siendo la misma película, pero de nuevo tenemos es lo que es la experiencia. La experiencia. Claro, la experiencia es muy duro. ¿Tú piensas, cambiarla. Fernando, que en algún momento al ritmo que vamos los cines van a cerrar? ¿Van a dejar de existir? No sé, yo me arriesgo, que es lanzar un triple. Yo creo que lo primero que va a desaparecer, o puede desaparecer la televisión. Total. La televisión, es que ya es muy duro para nosotros, una sociedad tan, digamos, entre comillas, productiva, que estamos siempre tan haciendo tantas cosas. Es muy duro decir, no, ya van a ser las 8, va a empezar mi película, va a empezar mi serie, va a empezar mi novela. Uno ya no hace eso, ya ahorita va a empezar la película, vámonos, que ya me toque ir. Uno no dice, no, yo ahorita llego a la Se casa. aprovecha sus tiempos y ve sus series a la hora Sí, que quiera. Entonces la televisión ha quedado muy anticuada en ese sentido. La televisión tiene Total. unos parámetros que nosotros ya no nos... Yo, por ejemplo, yo ya hace por ahí, ¿qué? 6 años, 5 años, que yo ya no tengo televisión por cable. O sea, yo el televisor lo utilizo es para conectar el computador. ¿Sí? Pero O yo ya no uno lo utiliza para Instalar plataformas las digitales. Exacto. Yo hace 7 años no tengo televisor. Imagínate, si es algo que ya... Y era impensable. La televisión Sí, era porque el punto inclusive de encuentro de la familia. Usted puede ver su película en un computador. Sí, Eso en lo el de celular. hasta en el En el celular. celular. Donde hay una Yo pantalla. he visto mi película en el celular. Eso sí, la desventaja es que pega duro cuando usted está quedando dormido. Sí. Sí, Pega lo duro en la he nariz. pasado. A mí Uno me pasa está con las ahí viendo películas de cuando terror ¡pam! que O sea, he mandado a volar el celular. Pero ¿qué pasa? Yo creo que la televisión... usted de los que... ¿Se ha visto el video del man que le muestran así algo miedoso y llega y le da el golpe a la La pantalla? pantalla que la rompe, sí. Usted es de los que... Menos mal, yo no soy tan miedoso, no me he cargado ningún instrumento, pero hay otro problema. Yo digo, puede desaparecer, pero no ha desaparecido la radio. Que todo el mundo decía, la radio va a morir, ahora que tenemos la televisión, ahora que tenemos el cine. La radio siempre estuvo a punto de morir, y ahí está todavía. Yo creo que es que igual esas Todavía. industrias van evolucionando. Sí, se tienen que no se van a adaptar y dejar cambiar. morir, ellos La van a ir televisión, mirando. la Ya usted televisión después va a llegar al cine y va a tener un control y se va a poder poner su serie. ¿Usted cree que el cine en algún momento va a morir? Todo.
Igual todo tiene su final, como dice. Sí, es posible. Nuestro Solo que yo no lo sabio. visualizo, no veo cómo, Yo porque es que Pero la de experiencia pronto es muy no bacana. lo vamos a Totalmente. ver nosotros. Sí, obviamente, pues pueden pasar Pero 100 yo años creo que más. sí va a Me tener su parece final. que Evolucionará el de cine otra aporta manera. algo que, por ejemplo, no aporta ni nada. Que es uno ir con una cantidad de desconocidos a ver lo mismo porque a Y todos reacciones nos gusta masivas, sí. las reacciones masivas, el susto, Claro. la alegría, la emoción. Yo hace poco vi una, creo que fue de los Avengers, y como los pelados de 15, 18 años, cuando sale, no sé, Hulk o Thor, La gritería, la emoción. y te pone ¡wow! Y aplauden y... O sea, me hizo Claro. extraño porque de la época que yo soy, uno Sí, en el igual no es cine lo es lo mismo. más callado posible. No es lo mismo verse usted la película en la casa, usted estar en el cine. Claro, es que son La muchos experiencia de cambios. comprar. La pantalla, o sea, uno cuando va a tener una me pantalla hago así de entender, grande. comer ahí crispetas carísimas, que obviamente son Exacto. carísimas. La Pero es esa experiencia del cine. ¿Dónde sensación. vas como usted a sí. comprar crispetas tan caras? Usted, wow. Claro, uno decir, yo- venga, en tengo mi 60.000, casa- me alcanza para un combo de crispetas con perro frío. Eso, y en mi casa Es con la 2000 emoción. una experiencia. No, mentira, Claro. no, pero no, la experiencia es totalmente distinta. Claro, pantalla, sí, es sonido, organizarse con los amigos, hay muchas cositas que son muy chéveres. Que la gente más tradicional habla lo mismo con el libro, que como es de rico coger el libro físico, olerlo, pasar las páginas, poner el separador, que en cambio en el celular pues el desgaste y ese tipo de cosas. Pero obviamente en algún momento tiene que haber algunos cambios y evoluciones. Pero yo el cine lo veo todavía a salvo. Con la pandemia Todavía, sí vi el riesgo porque obviamente no había cómo ir a un cine. Y ya era una prohibición. No, pero es por que salud. en la pandemia sufrió mucha cosa igual. En la Y pandemia es más, muchas hubieron muchos cosas. directores. Hay uno que es muy famoso, que es Christopher Nolan, el de Batman, y fue con una película, creo que fue Tenet. Él esperó, él la tenía lista, y le ofrecieron, creo que fue Warner, fue la que dijo, listo, transmitámosla por una plataforma de la que tenemos. Y él dijo, no, mi película es para ver en cine ¿Qué película únicamente. era? Tenet. Tenet. Tenet, él Tenet, dijo, ya sé. únicamente se la vamos a presentar en cine. Y él esperó hasta que ya se abrieron los primeros cines, obviamente con los protocolos, que las sillas, todo eso. Y él dijo, solo va a ser en cine. Y él fue, y hubieron varios directores que dijeron, nosotros vamos a ver las películas para cine. Y afortunadamente ya pues, que ya pasamos toda esta situación pandémica, que no sabemos si se puede volver a repetir, pero bueno. Pero ya el cine, digamos, se salvó, pero sí quedó el precedente de que usted en Netflix, de que en todas esas plataformas tan famosas, pueda usted también seguir viendo las Se películas. impulsó mucho con la pandemia también ese tipo de. Claro, sí, Sí, hay. salieron plataformas. ganando. Y La todavía verdad hay sí fue películas muy- que, pues el riesgo también, porque económicamente es un riesgo estrenar una película en cine. Uno no Sí. sabe, claro. Es más barato mandarla por una plataforma. Entonces, Hay, hubo- hay más garantías de éxito. Claro, hubo una película hace poco que yo vi en cine que fue hecha para hacer plataforma de streaming, que se llama Evil Dead, que es una película de terror y le hicieron pues bajo presupuesto, muy baratica, muy buenos efectos, pero era una película muy pequeña. Entonces ellos le hicieron para sacarla, no sé si fue en una plataforma X, pero hicieron algo que se llama Screamer. Screaming es que usted le muestra eso a un grupito de personas en un cine o en algunas salas pequeñitas y según la reacción de la gente miran qué posibilidades hay. Y toda la gente dijo, no, esta película es para cine. No vayan a presentar eso en plataformas. Ok. Ellos vieron, analizaron y dijeron, sí, nos fue bien. La gente que hicieron quiera el salto. emprendimientos y vaya a montar una plataforma tipo Netflix, le puede poner plataforma X. Plataforma Sí, porque se volvería muy famosa Y hay rápidamente. varias. Rápidamente. Rica, Hay varias. usted. Pero es que plataforma X ya está muy agarrado. Ese nombre bueno, ya no, está de pronto ocupado. se lo interpretan por Ya otro está lado. demasiado copado Pero plataforma bueno. X. No, solamente era Busca ahí una. plataforma X, Solamente era una. No, no quiero buscar Una aquí. primera X en La verdad, ese- no quiero buscar en aquí ese plataforma buscador. X. Hace rato le quiero hacer una pregunta y Claro. esta yo creo que es una de las preguntas de la noche y es ¿cómo podemos, cómo podemos determinar qué es arte y qué no es arte? ¿Qué hace que algo sí y lo otro no? Claro, eso es súper complicado porque desde que estamos con el comienzo de las expresiones artísticas siempre ha sido mucho, hay algo que es la intencionalidad del creador de la obra. El pintor, el escultor quiere transmitir algo, un pensamiento, una idea, la traspasa a ciertos elementos y ahí hay también unas técnicas. Obviamente hay unas técnicas donde, pues, por ejemplo, la escultura, cuando hablamos de las esculturas que se hacían en la época del Renacimiento, que eran en piedras, en mármol, hay unas cosas increíbles que uno dice, que un hombre haya tallado esto es increíble. Entonces, esas capacidades que tenía la persona de crear, de expresar y pasar eso a algo ya tangible. El problema es que también es muy susceptible a cambios y a lo que uno piense también como arte. A lo subjetivo, porque Sí, alguien eso podrá decir, pues, muy bueno, pero pues no nos interesa. Claro, pueden haber obras increíbles. Por ejemplo, La Noche Estrellada de Van Gogh, que es una obra muy bonita. A una persona puede emocionarlo mucho, a otra persona no le dice nada, a otra persona le puede parecer feo, y eso es normal. Pero sigue siendo una obra de arte, independiente de lo que otras personas vayan a generarse o vayan a pensar de esta obra. Y lo que pasa en otras expresiones es lo mismo, y ese es un conflicto que ahorita antes de eso estábamos hablando. El cine es el séptimo arte. Y entra el conflicto, ¿todo el cine es arte o no es arte?
¿Qué parámetros debe tener? Está la intención, está el plano, está esta secuencia que me hizo pensar mucho, que me hizo recapacitar. Y a mí me parece muy duro clasificarlo. Demasiado. Sí, o sea, a ti una película que es el ejemplo que siempre doy, porque es una película increíblemente comercial, increíblemente sencilla y efectiva, Rápidos y Furiosos. Es una película que Sí. está hecha para entretener. Y eso no tiene nada de malo. Que usted dice, bueno, ahorita que estamos hablando, uno de mis directores favoritos es Wes Anderson. Wes Anderson tiene películas varias y una de las más conocidas, creo, más famosas, se llama Hotel Budapest. El Hotel Budapest. Y es una película que está hecha en 4:3, es cuadrada. No es ese widescreen que ya estamos acostumbrados. Y las tomas siempre tienen un punto de fuga, que es algo artístico. Tiene un plano, que es algo artístico. Tiene una secuencia y usted dice, acá hay cosas súper artísticas. La música, cómo funciona, cómo son los diálogos, cómo es la historia. Obviamente eso es una obra de arte. Y luego saltamos a Rápido y Furioso. Y uno dice, acá qué arte hay. Es un man manejando un carro y saltando y diciendo, tengo fe. Pero también hay una intención Y bastante. narrativa. Y están bien iluminados porque Claro, ahí no hay les unas pasa tomas, nada. hay escenas de acción en Rápido y Furioso que uno dice, wow, ¿cómo grabaron esto? ¿Cómo hicieron este cambio de cámara tan bacano? Y uno dice, es otro tipo de arte que a mí me Total, sí. interesa. Ahora uno me pregunta, ¿Bad Bunny es artista o no? Claro, a mí me considero que sí. Para mí ¿Qué? sí, ¿Qué? es un duro. Bad Bunny. No me Cuando gusta él- como canta, ya, pero Claro, sí. cuando entramos al parte musical, es que el reggaetón, eso no, eso es muy de... Claro, el reggaetón tiene un problema, que es una cruz que carga desde hace mucho tiempo, y es que el nacimiento del reggaetón era un problema hacia lo que hacía la letra hacia la mujer, que la denigraba, que la hacía quedar pues como el instrumento del hombre. El sexismo que cargan algunos, porque no Claro, todos. exacto, y el reggaetón nació con eso como bandera, y obviamente esa cruz la mantiene durante mucho tiempo, pero el reggaetón también ha evolucionado. El reggaetón hoy te habla de diferentes cosas que mantiene la estructura musical, pero de nuevo, la letra ya a veces es muy bonita, a veces son románticas, a veces nos cuentan una historia, y uno dice, ha evolucionado, y como arte se va también adaptando, entonces, por mí, bienvenido sea Yo, también. yo escuché una definición que me gustó mucho en cuanto a qué es arte y qué no, porque, Ajá. a ver, eso tiene muchas... Claro, mucho, hay mucho, discursos pero y libros de lo eso. escuché de un filósofo, y él decía que el arte debe cumplir con dos cosas. Lo primero es que la gente en la actualidad lo considere como arte, o sea, que cuando existió, pues, fue en 1950, que la gente de 1950 haya dicho, esto nos encanta, esto nos impacta, esto nos transmite. Y debe cumplir con otro paso, que es que en el 2000, 50 años después, lo sigamos catalogando como arte. La gente siga diciendo, me parece que esto sigue siendo arte. Como lo que pasa, por ejemplo, con los cuadros antiguos y con todas lo que hoy en día denominamos arte antiguo, que todavía se siguen denominando arte y la gente sigue encontrando belleza en eso. Porque puede ser que, tomemos el ejemplo de Bad Bunny, que de hoy, estamos diciendo, sí, me parece que hace algo de arte, pero dentro de 20 años ya nadie sepa quién es Bad Bunny o sea una figura pública, pero por lo que se dio a conocer, entonces ya no es relevante. Podría descatalogarse como arte. Claro. Me gustó la definición, creo que tiene bastante sentido, aunque, Sí, se puede aunque estudiar. muy reduccionista, pero pues, Pero pues, es un punto de partida interesante porque correcto. hablando, por ejemplo, de la música, el reggaetón, ya como género está establecido y yo creo que eso va a pasar a los libros de la historia. Cuando alguien estudie música, vas a ver en 100 años que en los años del 2000, 2010, 2015 estaba este género. Y cuando tú busques quiénes son los representantes de este arte, cuando tú, por ejemplo, en la pintura dices el impresionismo alemán o, no sé, algo que me guste. Hay uno que es el dadaísmo, que es un movimiento artístico vanguardista que tiene unas cosas muy interesantes. Cuando usted explora, dice, ¿quiénes fueron los que crearon esto? ¿Quiénes lo impulsaron? ¿Quiénes eran sus representantes? Va a pasar con el reggaetón. Ah, ¿quién era Don Omar? Ah, este señor impulsó esto con tal y esto. Ah, Bad Bunny, gran intérprete de tal. Hay que ver, Vea, obviamente, pues es llegar a sí, ese sí, momento sí. y saber. No Bueno, se muchachos, sabe. Ujú. yo creo que ya llevamos una horita Sí, ya como arrancamos tardecito. pero- larguita, ¿no? Mire, 1 hora con 2. Ah, bien. Espere que faltan unas No, preguntitas. no, hágale, pero ya es para que sepa que Ah, ya nos ya, vamos ya. como entrando a la recta final. Ah, listo, para que nos hágale. vamos Ya despidiendo. terminamos con 2 cositas que tengo Muy también ahí. charlado, muy chévere. Más bien, si La quiere, solución. programamos otro segundo. Sí, Como ahí vamos quiera. hablando que hay programar, La mucho para- porque continuación. nos va a quedar- es más, yo estoy dando los temas interesantes para lo último, entonces va a tocar un segundo round de eso. Sí, claro, de una. Pero, párele ahí, aprovecho, hago que hay gentecita conectada, claro, de una. publicidad, hermano, acá, porque verás por aquí, mire, este fin de semana, música en vivo, ya saben, viernes, empezamos tipo 8 de la noche con música en vivo, viene Daniela Ramírez y Jorge Guzmán, listo, para que lo tengan ahí presente, acá en live, bueno, estamos transmitiendo por Eje Café, pero estamos ubicados en la calle 25, número 565, para que nos visiten, estamos abriendo ya desde por la mañana, para que vengan y desayunen, tomen café, mejor dicho, hagan de todo, ¿listo? Entonces ahí los dejo con este mucharejo. Entonces, Totalmente. este muchacho, esas pautas, ¿quién viene el viernes? Atención, el viernes aquí en Café Live Live Podcast, Podcast. tenemos música en vivo el Sí, viernes señor. a partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la Si noche. quieren madrugar, este no hay viernes. problema. Vengan para acá. Aquí también cuando hacemos los podcasts, un en vivo, pueden venir, aquí como los presentes que están viendo el podcast, lo pueden ver en vivo también, participar obviamente, de que activos, calle 25, número 565, Pereira, Sí, capital señor. del eje. Pereira, ¿qué viene siendo? La La ¿cómo capital se le del dice a eje. Pereira? La querendona, La morena y trasnochadora. querendona, trasnochadora y Es morena. ni tan trasnochadora Bienvenida. porque cierran todos los negocios a las Sí, eso 3 de sí, la mañana. que buscar En el un- Gaitán, allá es donde trasnocha. Que esperar un alcalde que nos cambie eso, nos deje la rumba hasta las 5 otra vez. Ojalá. Volviendo, para que no se nos... Es que son tantos temas, hermanos, se va quedando muchos en el aire. Ok, Rápido y Furioso, entretenimiento, y yo junto con eso los Avengers. Pero ¿sabes qué he notado yo? Ellos tienen una narrativa que es como una montaña rusa emocional. Sí, en un momento te frustran, estamos tristes, pero en un momento llega el superhéroe, el otro superhéroe, y uy, se nos sube otra vez la emoción. Y es como una montaña rusa de emociones que ya ellos saben que funciona muy bien, porque todas las películas tienen casi el mismo Es una estructura más o menos la similar. estructura, la Ajá. misma estructura, empieza así, luego se pone así, luego se pone así, y uno ya sabe más o menos lo que va a pasar, pero sé como uno siente esa emoción, y siento yo que ellos han dado con una clave industrial y para monetizar también, pero lo han hecho la verdad muy bien, porque usted se sienta 2 horas y media, y la verdad es que a mí las de Avenger me encantan. Sí, yo no siento hace el tiempo, y yo las como disfruto. wow. Ajá. Wakanda, son geniales, son Sí, geniales. ese cine que es el actual, ahí entramos con este tema que podemos terminar con ese ya para dejar abierto para otras invitaciones, es el cine algoritmo. Cine algoritmo. El cine de algoritmo. Esto es algo que se lleva que unos años que se es crea. eso? El cine algoritmo es ¿Inteligencia o qué? matemática, sí, tiene inteligencia artificial y matemática. Epa. Y es que con números exactos y es fórmulas exactas se estudia qué es lo que está funcionando. Entonces con estas inteligencias artificiales, con este algoritmo se saca, bueno, ¿qué película podemos hacer? Según el algoritmo, en este momento a la gente le interesa una película que dure 2 horas 15, no más. La película debe tener 6 momentos de acción. Debe tener 3 al principio y 1 al final. Los protagonistas, según el algoritmo, debe ser en este momento 2 hombres, 1 mujer. Y se va creando todo y ya tienen toda la estructura. Que esto, hay mucha gente que se queja porque es como quitarle el alma al cine. De nuevo, que el director, el cine de autor se desaparece y se vuelve ese cine de algoritmo. Porque Total. ya todo está hecho con el computador y te dice, esta película va a ser un éxito, ya te la hice. Llegan Mire, las empresas ahí y la está una compran. respuesta. El cine sí va a continuar, lo que van a morir son los actores. Los directores. En este momento hay, Va a hay empezar por los huelgas directores de escritores y en después este por momento. los actores, porque es que lo que hacen, me imagino que lo que harán es que usted es un actor, lo escaneo con algo y ya lo pongo a hacer lo que quiera en la película. Sí, Lo o sea, tiro donde quiera, no pago seguros. Estamos en un momento de tecnología ¿Me muy hago entender? brusco, muy brusco. Pues, Entonces, no creo que muera, va a evolucionar en ese aspecto. sí, va cambiando. Y el cine, por ejemplo, yo ensayé con una película, cuando yo pues conocí el concepto, yo dije, busquemos una película que tenga esto. Y encontré una que se llamaba Alerta Roja y cumple con todo eso. Es una película que entretiene, pero se nota que está hecha con ciertos parámetros que uno dice, está hecha para hacer un triunfo. Entonces me pareció interesante, funciona, porque funciona, y vamos a ver cómo evoluciona. Y ya cuando hagamos otros podcasts, otras charlas, ahí vamos mirando cómo está pasando esto, y ahí vamos mirando qué nos depara el futuro, porque ni idea qué puede pasar mañana. En este podcast nos vamos a quedar en el punto como actual, donde vamos, Ajá. y yo creo que en el próximo tocaremos un poco, futurizaremos un poco a ver qué Sí, nos de espera. una. De todas Me maneras, parece súper última pregunta, Ajá. y va para los dos o para los tres, yo me uno también a la respuesta, es top 3 películas que recomiendan sí o sí, favoritas. Listo. Pues voy a arrancar ahí rápidamente con unas que son nuevas. Son bastante recientes y me gustaron mucho. Aprovechando que está que estrena, me fascinó la película del Hombre Araña Into the Spider-Verse, la animada, de Miles Morales. Es una película que a nivel de animación, música, todo me pareció increíble. Yo Genial. me la vi como 4 veces en cine. La segunda es Todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película que maneja esto de los multiversos que tanto manejan los superhéroes, pero con un girito de trama porque son personas comunes y corrientes tratando de ser increíbles en diferentes situaciones, con un giro de trama increíble al final. Y la última que recomendaría, yo creo que Belleza Americana, que había comentado al comienzo porque fue una película que me desarrolló ciertas cosas a mí que yo dije, tan bacano que el cine pueda hacer eso. Entonces yo creo que esas serían las 3 que les dejo ahí al aire. Listo. Andresito, ¿qué película recomienda o las suyas que usted dice, estas son mis Yo películas? tengo una que me gustó mucho que se llama El Origen, Me lo dije. El que es origen. con Leonardo DiCaprio, ¿cierto? Muy chévere porque me gusta, algo parecido como a la Matrix, pero como explicado desde los sueños. Esa me pareció muy interesante. Me gustan mucho las películas animadas. Ya diría que todas las de Marvel, porque todas esas películas me gustan, la verdad. Soy muy consumidor de películas de todo lo que es de Marvel, cómics y todo eso. Y otra sí, que tenga en mente. Me escapa. Bueno, no, me voy a ir con... De Marvel especialmente me gustan mucho todas las que son del Hombre Araña.
Todas. Son muy buenas, en verdad. Todas esas películas me gustan mucho, pero sí. Súper. A ver. No me gusta el terror. No le Soy gusta muy el terror. miedoso. Y No, menos mentira, no, solo. no le saco el. No Yo le cuando saco estoy el solo en la gusto. casa no soy capaz de ver una película de terror. Ah. No es que sea mentira. miedoso, es mejor ahí prevenir. Es mejor no duerme prevenir uno que bien. entre un monstruo por la ventana. Bueno, está bien. Sí. Mi recomendación, a mí me gustan muchas, pero anoche me vi Batman, el Caballero de la Noche. Me parece que es una película para hacer de superhéroe que tiene mucho fondo, tiene unos diálogos muy, no sé si se puede decir, unos diálogos muy chimbas, muy profundos. Esa. Así viejita, el Club de la Lucha me gusta mucho, el Club de la Pelea, Sí, muy buena me película. encanta, es de las favoritas mías. ¿De qué trata esa? ¿Cuál es esa? El Club de la Lucha es como una crítica al consumismo actual, a cómo nos han cosificado a los humanos a trabajar para consumir, a cómo nos han también, parecido al de la Matrix, que cómo nos han vuelto como esclavos del sistema, para que un sistema, entre comillas, funcione. Muy interesante y con una vuelta de tuerca al final que no la voy a decir para no dañarla. Sí, súper chévere. Excelente. Y hay otra, hay varias. Me gustan mucho las películas que son como de mentalidad, como de cambio de paradigma, como hay uno que se llama Identidad, que es de este señor que siempre le secuestran la hija y la esposa. Sí. ¿Cómo se llama usted? Estoy tratando de recordarlo siempre que con el teléfono los buscaré. Te Sí, buscaré sí, y sí, te mataré. te encontraré, sí. Ese señor tiene una película muy interesante, se llama Identidad, que habla sobre qué es lo que forma nuestra identidad y realmente quiénes somos y según qué. Entonces, muy interesante también para no pensar un rato y analizar diferentes cosas. Les dejo Súper esas chévere. tres. Ahí quedan anotadas. Entonces, Bueno, ahorita sí, muchachos. Pasamos del tiempo, pero estaba muy chévere. Ahora sí vamos a Dale. despedirnos. Muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí conectaditos ayudándonos. Muchas gracias a Fernando, hermano. Oiga, Muchísimas gracias, hoy muy aprendimos amables. muchísimo. Súper chévere la Gracias, idea. Andresito, por Ahí el está. espacio. Gracias, Ahí. Andresito, también por el espacio. Y bueno, por aquí lo esperamos en el próximo podcast. Dale. Hasta luego. De café. muchísimas Sí, gracias. señor. Charladito. Yo también me despido por acá. Muchas gracias por todo. Me pueden ver aquí en la pantalla del computador. Ahí estamos. Producción, mijo. Aquí ya hay Bueno, producción, ahorita sí, papá. hermano. Esto está... Le damos finalizar esta vuelta. Y muchachos, hasta una próxima, pues, por acá también. ¿Listo? Súper chévere. Ahí para que nos amen. Sí. Ese Fernando tiene...